Buenas noches, profesor y compañeros. A Sonia y a mí nos correspondió la NIF 11, llamada Acuerdos Conjuntos. Bueno, este glosario tiene los términos más importantes para la comprensión de la norma, que a medida que vayamos exponiendo, se van definiendo. Un acuerdo conjunto. Un acuerdo conjunto es un convenio entre los accionistas o entre los propietarios de un negocio o empresa en el cual se han compartido el control, llamado también control conjunto, que es cuando las decisiones de las actividades relevantes de la empresa requieren consentimiento unánime de las partes que comparten ese control, el cual están obligados por un acuerdo contractual. La NIF 11 fue emitida por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad en mayo del 2011, la cual sustituyó a la NIF 31. Está contenida en los párrafos 1 al 27. El objetivo principal de la norma es establecer los principios para la presentación de la información financiera para las entidades que compartan o lleven un acuerdo conjunto. El alcance. Todas las entidades que sean parte de un acuerdo conjunto deben aplicar esta norma. Las características principales. Las partes están obligadas por un acuerdo contractual y el acuerdo contractual otorga a dos o más de esas partes control conjunto sobre el acuerdo. El acuerdo conjunto tiene dos tipos: operación conjunta o negocio conjunto. Es una operación conjunta cuando las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos. Esas partes se denominan operadores conjuntos. Y un negocio conjunto es cuando las partes, llamados también partícipes, tienen control conjunto del acuerdo, tienen derecho a los activos netos del acuerdo. El propósito de los acuerdos conjuntos es formar partes y compartir costos y riesgos, o para proporcionar a las partes acceso a nuevas tecnologías o nuevos mercados. También puede establecer utilizando estructuras y formas legales diferentes. Nosotras acá colocamos un ejemplo de lo que es un acuerdo conjunto. Denominamos tres personas o tres empresas que se unieron como A, B y C. Bueno, teniendo A un 50% de los derechos de voto del acuerdo, B un 30% y C tiene el 20% del acuerdo. Pero dice que se necesita un 75% de los derechos de voto para poder tomar decisiones. Esto quiere decir que aunque A aparentemente tiene, pues aparentemente no, y en la realidad pues tiene el 50% de los derechos, ella no puede tomar ninguna decisión a menos que B se le una. Ya si B se une a la decisión que va a tomar A, puede, ya pues tendría el 75% de derecho, y C tendría que
acoplarse a lo que A y B han propuesto, y porque pues C sería la minoría. En la forma legal. La forma legal ayuda en la evaluación inicial de los derechos de las partes a los activos y de las obligaciones con respecto a los pasivos mantenidos en el vehículo separado, tales como si las partes tienen participaciones en los activos mantenidos en el vehículo separado y si los responsables de los pasivos mantenidos en el vehículo separado. Acuerdo contractual. En numerosas ocasiones los derechos y obligaciones acordados por las partes en sus acuerdos contractuales son coherentes o no entran en conflicto con los derechos y obligaciones concedidos en las partes de la forma legal del vehículo separado. También dice que en otros casos las partes utilizan el acuerdo contractual para cambiar el sentido o modificar los derechos y obligaciones concedidos por la forma legal del vehículo separado en la que se ha estructurado el acuerdo. En este esquema, acá vemos la contabilización de los dos tipos de acuerdo. Entonces está la operación conjunta, las entradas se realizan en los estados financieros de los operadores del acuerdo conjunto según las NIF pertinentes. Y en la parte del negocio conjunto se lleva con estados financieros separados y la inversión se establece al costo o al valor razonable según la NIF 27, estados financieros consolidados de la empresa, y aplicando el método de la participación según las IAS 28. Aspectos claves. La NIF 11 establece que un operador conjunto contabiliza los activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados con su participación en una operación conjunta de acuerdo con las NIFs correspondientes. Una entidad que participa en una operación conjunta pero no tiene el control conjunto también contabilizará su inversión en el negocio de acuerdo con lo establecido anteriormente. Si esa entidad tiene derechos sobre los activos y obligaciones por los pasivos relacionados con la operación conjunta. Esta ley entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2013. Sin embargo, las empresas pues, que quisieran aplicarla desde antes la podían aplicar siempre y cuando se rigieran también bajo la NIF 10 y la NIF 12 y la NIF 27 y NIF 28. Acá están los estados financieros de las partes de un acuerdo conjunto. Entonces, bueno, nos dice sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente, lleva sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente, sus ingresos de actividades ordinarias, procedimientos de la venta de su participación en el producto que surge de la operación conjunta, su participación en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos que realiza la operación conjunta y sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente. Este es como el proceso de los estados financieros de las partes de un acuerdo conjunto. Y acá está como a manera de resumen lo que serían los acuerdos conjuntos, que sería definición, acuerdo por el cual dos o más partes tienen control conjunto. Características, primero, contrato contractual, segundo, contrato conjunto, y pues ahí nos muestra ya lo que hemos venido hablando en el transcurso de la exposición, que hay dos tipos de acuerdos, operación conjunta, que es donde los operadores tienen derechos sobre los activos y también obligaciones por los pasivos del acuerdo. Nosotras investigamos un poco más de esto y dice que los consorcios, no sé cuántos han escuchado hablar de los consorcios son una operación conjunta, ya que se unen varias personas y cada uno tiene pues un porcentaje sobre esto, y también pues ellos tienen obligaciones por los pasivos. Y los registros se hacen en los estados financieros de la operación del acuerdo según las NIF. Y el negocio conjunto ya es donde los participantes tienen el derecho al patrimonio del acuerdo. El negocio conjunto prepara sus propios estados financieros separados según la NIF 27 y son ellos tienen como parte
en los activos netos. Bueno, compañeros y profesor, pues esto fue nuestra exposición. Les agradecemos por la atención prestada y esperamos que haya quedado bien entendida. Muchas gracias.